Bienvenidos. El mundo sigue pendiente, como estuvo desde hace 12 días, de la guerra entre Israel e Irán. Y el interés principal al inicio fue la posibilidad de que esto desate una tercera guerra mundial, porque era claro que Israel iba a desactivar las instalaciones nucleares de Irán. Alguien que se ha propuesto como objetivo de nación acabar con Israel y también minar, sino disminuir a los Estados Unidos. Abortó entonces la Tercera Guerra Mundial. Será uno de los aspectos que analicemos en los próximos 60 minutos, pero antes recordemos cómo todos los grandes líderes demócratas, previamente lo que hizo Trump ahora, dijeron que harían lo mismo. Y sin embargo, una vez que lo hizo, comenzaron con las advertencias, reparos y críticas. The United States is clear. We will not allow Iran to acquire a Queremos que nuclear. Irán tenga un arma nuclear. We will attack Iran. Si soy el presidente o la presidenta, atacaremos a Irán en cualquiera de sus formas contra el programa de armas nuclear que tiene. En los próximos 10 años podrían hacer un fulgurante ataque sobre Israel y totalmente desaparecerlos nosotros a ellos. Es una cosa terrible de decir, pero arruinarán a Irán y necesitamos hacerlo. Obama dice, no se equivoquen, un arma nuclear de un país que no puede ser contenido, lo que busca es la eliminación de Israel por la seguridad de las Naciones Unidas y la estabilidad de la economía global debemos detenerlo. Están activando una carrera nuclear, han violado el Tratado de No Proliferación de Armas. Es por eso que la coalición de países contraria con el gobierno iraní apoya a los Estados Unidos en lo que debemos hacer, detener a Irán de que obtenga un armamento nuclear. Y dice, el mismo Obama en un set de televisión, nos aseguraremos que Irán jamás tenga un arma nuclear. Ahora, Kamala Harris, Irán tiene sangre americana en sus manos. Lo que vimos en términos de ese ataque a Israel, 200 misiles balísticos, lo que tenemos que hacer es asegurar que Irán nunca obtenga la habilidad de ser una potencia nuclear. Esa es una de mis prioridades. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Alcanzado por fin el alto al fuego, con algunas demoras que indignaron a Trump, porque algunos pretendieron hacer creer que era blofear, que él había logrado un acuerdo de cese al fuego. Y finalmente no pararon ni Israel ni Irán en el plazo que se habían comprometido. Esta mañana el presidente de Estados Unidos estalló ante los medios de comunicación, usando términos con los cuales, aunque ustedes no sepan inglés, tendrán muy claro qué dice. Yeah, I do. They violated, but Israel violated it fuego, too. Irán, pero Israel también. Israel, tan pronto como hicimos el acuerdo, salieron y lanzaron una cantidad de bombas como nunca antes había visto. La mayor cantidad que hemos visto. No estoy contento con Israel. Sabes, cuando digo, vale, ahora tienes 12 horas, no sales en la primera hora, pues, y lanzas todo lo que tienes sobre ellos. Así que no estoy contento con Israel, tampoco estoy contento con Irán, pero estoy realmente disgustado de que Israel haya actuado esta mañana por un solo cohete que no impactó, que fue lanzado quizá por error y que no cayó. No estoy contento con eso. Y esto último lo dejé sin traducir porque creo que es evidente para que ustedes lo oigan directamente y no me atribuyan a mí la palabrota. ¿Saben qué? Estos dos países han peleado durante tanto tiempo que no saben qué están haciendo. Y tiene toda la razón en su enojo, porque se ha jugado no solo su prestigio como gran negociador, sino la situación mundial de los Estados Unidos. ¿Cómo lo evalúan un analista de temas internacionales como Fernando Insúa, articulista de Expreso, y otro periodista internacional desde hace rato, Fernando Guayo, además analista en programas de Atalaya y Radio Centro aquí? Lo veremos en la próxima hora. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce.
comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bueno, a veces la discusión es más apasionante en las pausas que durante el programa. Fernando Guayo y Fernando Insúa, bienvenidos. Empecemos contigo, Fernando Insúa. Tu primera visión del desenlace que ha tenido este tema. Parece simplemente es una pausa de una guerra que podría estarse continuando de otras maneras. Pero lo que sí puedo ver es el fin de un Irán que jugaba a potencia mediana en la región con sus proxies, y lo que más bien podría venir es un régimen que se sostendría, pero esta vez dependiente de otros poderes, principalmente puede ser China, que podría estar sosteniendo el régimen y apoyándolo luego del fin de los ataques. ¿Por qué una pausa? ¿Por qué no confías en que esto marcará por lo menos con Irán el fin de esa confrontación, dado lo debilitado y mermado que ha quedado? Irán ha estado debilitado antes, con mucho más fuerza, y ha sostenido guerras largas, y ha apoyado y ha buscado maneras de inventarse o reinventarse en lo militar. Pero sí creo que esta es una pausa. Ehud Barak, que fue ex primer ministro de Israel, ex ministro de Defensa, él, unos días antes de que termine el cessar-el-fuego, él emite un comunicado, un análisis en el cual dice de que la guerra podría simplemente retrasar el programa nuclear iraní en 1 año, 2 años. Pero ahora, por ejemplo, la Organización Internacional de la Energía Atómica manifiesta que puede ser de 3 a 5 años porque hay que construir las instalaciones. Pero ha sido un atraso de la capacidad nuclear de Irán para producir una bomba. Pero sus sistemas de misiles, por ejemplo, 5 aviones chinos llegaron a Teherán a ayudarles con equipo. Entonces hay una capacidad de Irán de decir, voy a seguir dando guerra de diversas maneras, ya no como una guerra abierta con alta tecnología porque está golpeada, pero sí con otros mecanismos que ellos manejan bastante bien. Tu visión del mismo desenlace al momento, Fernando, bienvenido igual. Gracias. Me da la impresión que los tiempos se estaban jugando en contra del presidente Donald Trump. Sabíamos que él había pedido la paz, él dijo que iba a ser un presidente de no inicio de guerra, sino de culminación de guerras. Sin embargo, Israel tomó la decisión de atacar sin permiso de los Estados Unidos, eso está muy claro. Dijo Netanyahu que le había comentado al presidente Trump, pero no le había solicitado permiso. Esa decisión de Israel lleva a que Donald Trump tome una reacción inmediata, superando la discusión constitucional si puede o no declarar la guerra o atacar sin permiso del Congreso. Él, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, tomó esa decisión. Ahora se debate si debe hacerlo así o esto es inconstitucional. Pero digo yo, no pudo esperar más tiempo, dijo, tengo que yo estar aquí. No quieren la paz, yo soy el que voy a determinar la paz. Y ese ataque, feroz ataque, con los bombarderos es lo que ha llevado a que haya esta tregua. Esperamos prolongada, pero a lo mejor, igual que Fernando, pienso, será corta. Qué interesante comienzo. Hay tantas cosas que analizar y desenredar aquí, pero por eso tenemos el tiempo que viene. Solo les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera, que estamos en Stream TV Cable por Canal 15, que es de Vito TV o 709, si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión, señal abierta. Solo en Manaví ya es canal 9. Además, María Clara Triviño Martínez. Gracias a RTU estamos en todas las cableras. Eso quiere decir que usted nos puede ver a través de DirecTV en el canal 177, CNT canal 12, TV Cable canal 69, Claro TV canal 30 y Cable Unión canal 9. Se conectan 40.000 hogares a través de esas cableras para ver nuestro programa. Carlos. Entre 8.000 y 10.000 más se suman por Radio Centro 101.3 FM en audio y en imagen para sus plataformas digitales, a través de Candela con K 89.3 Manaví, La Bonita del centro del país, también 89.3 en Riobamba,
para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, y en Quito es 101.7 FM Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Para continuar con el tema de la noche, según se desprenden de las palabras del ministro de Relaciones Exteriores de Irán, hasta el último momento ese país se resistió a aceptar el cese al fuego, que por fin se acepta ahora. El ministro de Exterior de Irán, Abbas Araghchi, aseguró que no hay un acuerdo sobre un alto al fuego ni un cese de operaciones con Israel, pero afirmó que si Tel Aviv pone fin a su agresión ilegal contra Irán antes de las 4 de la madrugada, hora local, Irán también pausará sus ataques. La versión contradice el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump, quien había dicho que Israel e Irán acordaron el cese de las hostilidades y que Irán lo implementaría primero y 12 horas después Israel, con miras a poner fin al conflicto que se desató el 13 de junio, cuando Israel comenzó a bombardear el país persa, en lo que llamó un esfuerzo por poner fin a la amenaza nuclear iraní. Como Irán ha dejado claro en repetidas ocasiones, Israel lanzó la guerra contra Irán, no al revés, dijo Araghchi en un post en X. Hasta este momento no hay un acuerdo sobre ningún alto al fuego o cese de las operaciones militares. La decisión final sobre el cese de nuestras operaciones militares se tomará más tarde, aseveró el ministro. Poco después, en un indicio de que las hostilidades terminaron, posteó: las operaciones militares de nuestras poderosas Fuerzas Armadas para castigar a Israel por su gestión continuaron hasta el último minuto a las 4 de la madrugada. Agradeció a las Fuerzas Armadas que, dijo, siguen dispuestas a defender nuestro querido país hasta la última gota de sangre y que respondieron a cualquier ataque del enemigo hasta el último minuto. Con esto vuelvo a algo que dijo Fernando Aguayo al principio y que no me pasó inadvertido, solo que quiero tratar ahora. Dijo Fernando, no sé si esto sea constitucional o no, allá había una discusión, porque para declarar la guerra a otro país hay que pedir permiso al Congreso. Ese ataque es una declaratoria de guerra, constituye aquello, más aún si solo fue algo puntual que luego tuvo repliegue, primera parte. El artículo 1 de la Constitución determina que el Congreso es el que está autorizado para determinar si entra en guerra o no el país. Pero el artículo 2 de la Constitución determina que el presidente de la República es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y entonces se interpreta que el presidente puede tomar decisiones cuando hay peligro inminente y en este caso el presidente Donald Trump ha calificado con precisión porque todos sabemos que Irán tiene las armas nucleares. Yo ahora cuando escucho y dicen muchos, está cerca. Hace 3 o 4 años un científico hizo una declaración, lo recuerdo claramente porque di continuidad a ese tema. Él indicó que estaba muy cerca de llegar a los niveles de enriquecimiento de uranio para la bomba nuclear, que había superado pero largamente lo que implica la refinación o el enriquecimiento de uranio para fines pacíficos, como es la energía eléctrica, por ejemplo. Entonces, ellos tienen las bombas nucleares y Donald Trump lo sabe y por eso tomó esa contundente decisión de atacar como lo hizo. No le importa. Además, en el pasado ha ocurrido que presidentes demócratas y presidentes republicanos han tomado decisiones similares de atacar. Lo ha hecho Barack Obama, lo hizo también Bill Clinton, así que esa discusión va más hacia lo político, ¿no? Queda claro que lo constitucional fue correcto, queda claro que el timing también fue oportuno, por lo que advierte antecedentes Fernando. Lo que no me queda claro es por qué esto no implicaba un riesgo de que se arme, como no se ha armado hasta ahora, una conflagración mayor nuclear. ¿Por qué no se expandió y siguió focalizada la guerra allí? Porque a diferencia de algunas autoridades iraníes que creen que la bomba es un juguete para imponerse en cualquier lado, los países que ya la desarrollaron, salvo Corea del Norte que juega mucho a amenazar, pero saben que hay una destrucción mutua garantizada, de que esto puede ser un punto de no retorno y ellos tampoco son suicidas para aventurarse en algo. ¿Y esos países son? Todos los países que tienen una bomba atómica saben Pakistán, hasta qué punto entre otros, que es el que dijo que iba a ser solidario con Irán si usaba la bomba nuclear Israel o Estados Unidos. Es que ahí es distinto, porque Irán no es... Pakistán es un país islámico con bomba, inclusive fue nombrado en algunas declaraciones de Israel, pero es un país musulmán,
pero de facto es una dictadura militar, porque los militares viven turnándose el poder. Es un país islámico con bomba atómica. Con bomba atómica orientado hacia la India, pero no tiene una orientación hacia Medio Oriente. O sea, el tema son en la fe nomás, compañeros. El cálculo de Trump entonces fue fino. Hay geopolítica milimétrica ahí. Hay que recordar, hace muy poco tiempo, la crisis de Cachemira, en esa disputa entre la India y Pakistán. Salió el tema nuclear y apareció Pakistán, ya sabíamos, tiene la bomba atómica desde hace mucho tiempo atrás, como lo tiene Corea del Norte. ¿Por qué no usa Corea del Norte? Porque ya hemos dicho, ese es un falso Estado, no sabemos a qué juega, pero yo sí quisiera poner en el tapete de la discusión qué ha ocurrido con Rusia y con China, vamos a eso. famosos países que no han intervenido. Vamos a eso, para aquello como antecedente lo siguiente, María Clara. Y es que desde el inicio el presidente de Rusia, Vladimir Putin, fue opuesto y crítico a la actitud de Estados Unidos y su respaldo a Israel al bombardear instalaciones nucleares de Irán. Tenemos un extracto de AFP. Una agresión no provocada, sin fundamento ni justificación. Así calificó el lunes el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a los ataques contra Irán, un estrecho aliado del Kremlin. El mandatario, quien desde el 13 de junio se había ofrecido como mediador en el conflicto entre Irán e Israel, recibió en Moscú al ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica, luego de los bombardeos estadounidenses del fin de semana contra instalaciones nucleares iraníes. Tenemos relaciones duraderas, buenas y fiables con Irán. Por nuestra parte estamos haciendo esfuerzos para brindar ayuda al pueblo iraní. Por su parte, el jefe de la diplomacia iraní agradeció al Kremlin por sus posiciones firmes y correctas en la condena de los ataques israelíes y estadounidenses contra su país, que según dijo, en respuesta ejerce su derecho a la legítima defensa. Siempre hemos mantenido estrechas consultas con nuestros amigos de Rusia sobre todas las cuestiones. En cuanto al programa nuclear iraní, Rusia ha sido un socio y un compañero. Construyó las instalaciones nucleares de Bushehr, ha estado presente en las negociaciones nucleares y ha sido una de las partes claves en las conversaciones. Ahora sí, puesto en contexto el tema, ¿por qué no intervienen Rusia y China, Fernando? Donald Trump mueve la maca, ¿no?, en el mundo, eso está clarísimo. En otros tiempos, para Rusia mantenerse como se mantenía, al igual que China, con ese interrogante y duda en el mundo, si acaso son más poderosos que Estados Unidos, ha quedado absolutamente claro que no lo son. Esta intervención de Donald Trump lo determina clara y contundentemente. En Ucrania y que no pueden atender dos frentes al mismo tiempo. Sin Ucrania, igualito, porque todos y aquellos que ven desde el punto de vista ideológico o político querían darle el favor a China y a Rusia de que verdaderamente eran las potencias. El ataque no fue nuclear, Fernando, sigue siendo. Fue para acabar con una instalación nuclear, no fue un ataque nuclear de los Estados Unidos. Entonces no se veía obligado Rusia a reaccionar. Hay un punto en el cual China entra y sí interviene en cierta manera y demuestra la posición que ahora tiene Irán con respecto a otros países. China, por ejemplo, no entra militarmente. No, pero sí le presiona y le dice no vas a cerrar el estrecho de Hormuz, que era lo que quería hacer Irán, que era su base estratégica. Por sus propios intereses. Claro, pues. El 13% del petróleo chino se importa a Irán. Y allí Marco Rubio, el secretario de Estado, tiene una intervención extraordinaria. Recuerden que él hace 48 horas le pide a China que intervenga y que él sea, China, el que pida que no cierre el estrecho de Hormuz. Obviamente porque a China le llegan, todos los días pasa por ahí 5 millones de barriles de petróleo para China. Igualmente para Corea, lo vi en Face the 2 millones y medio. Este fin de semana. Y China, ¿por qué no se moviliza en cambio? Porque yo veo este ataque como y coincido con Fernando en el aspecto de que primero no es una guerra. Lo que hizo Estados Unidos fue una intervención puntual. Quienes querían tenerlo en una guerra, por ejemplo, puede ser un Putin que desea que Estados Unidos se empantane en una guerra proxy como la que él está empantanado en Ucrania. O sea, él quería algo así, que desgaste los recursos. China esperaba ver cómo van los acontecimientos porque a ellos no les conviene la caída del régimen iraní. Pero ¿por qué es importante esta jugada? Israel lanza el ataque con información de inteligencia norteamericana, con apoyo satelital norteamericano. Obviamente hubo una operación espectacular del Mossad de infiltrarlos que va a causar
puras persecuciones en Irán adentro después. Pero este mecanismo, casi como de reloj, como jugando a policía bueno y policía malo, como yo entro a atacar porque Israel me invita, pero solo voy a atacar esta vez, y saber el momento exacto en el cual retirarse y dejar Irán desarmado nuclearmente, pero el régimen no ha caído. El ministro de Defensa iraní no agradece a la Guardia Islámica solamente, mencionó solamente al ejército de Irán, porque el objetivo era debilitar a la Guardia Revolucionaria para que el ejército cobrase protagonismo, a ver si se derrocaba el régimen, y no se lo logró. Enseguida volvemos con más. Me intriga a mí cuál es la definición de ustedes, les adelanto el tema, respecto a la clase de jugador geopolítico mundial que es Trump, que parece un tipo absolutamente visceral. Y otra cosa es que exprese visceralmente sus ideas, pero por lo visto tiene un tablero de juego y de cálculo impresionante. María Clara. Cuando volvamos, recordaremos lo determinante que fue el prodigioso avión B-2 Spirit en esa guerra de 12 días que felizmente acaba de terminar. La firmeza y visión de Trump han sentado un precedente respecto a la vía para frenar a un Estado terrorista. Esa política demuestra que las normas vigentes para la convivencia pacífica deben actualizarse o serán hechos consumados los que rijan el planeta. Les recuerdo que nos pueden ver para el reprise en OnePlus, canal 14. El mismo número en las 4 cableras que lo reproducen, debo decir ahora correctamente. Son CNT, Extreme, Claro TV, y en Zapping es canal 41. Perdón. Para el periódico digital Ecuador en Vivo, un resumen se publica apenas concluye el programa en su portal principal y página de noticias. El reprise por OnePlus es al día siguiente nomás, 6 de la mañana. Un horario que muchos encuentran más cómodo que este. Esteban Santos, analista internacional, bienvenido. Antes de retomar con Fernando Insúa y Fernando Guayo el panel, hay de lo que hemos hablado un par de inquietudes que se me vienen a la cabeza. La primera, ¿cómo entender esta lógica que quiere imponer Trump en que la paz se alcanza mediante la guerra? Él hizo un pronunciamiento más o menos en esas palabras, de que era necesario ejercer ese tipo de fuerza para convencer a los actores de que había que parar. Ya, ¿qué opina de cómo queda sentado ese presente? Carlos, el mundo tuvo que vivir las atrocidades de la Primera y luego de la Segunda Guerra Mundial para entender que la paz es un fin en sí mismo, para entender que se requiere de mucho esfuerzo, de mucho trabajo y de cooperación conjunta para lograr ese objetivo. Con esa lógica nació el derecho internacional. Se crea la Organización Mundial de las Naciones Unidas y se da poderes a un flamante Consejo de Seguridad que será el único garante y responsable de velar por el cumplimiento de la paz, porque ya no sería un solo actor, sino sería el conjunto del concierto internacional que actuara para que este actor que irrumpió, que violó al derecho internacional, vuelva a su cauce. ¿Qué acabamos de experimentar ahora? Que una persona que no pidió siquiera la aprobación a su propio Congreso, menos aún a sus socios de la comunidad internacional, impuso un nuevo orden, en donde estos últimos 80 años quedan en desmedro porque volvemos a esta lógica en donde se tiene que imponer la ley del más fuerte. Queda entonces en entredicho el multilateralismo y creo que las palabras de muchos líderes europeos que han dicho que si bien hay que entender que el régimen de los ayatolás puede y son un impasse muy serio para la paz y para la estabilidad internacional, si es que la forma de resolverlo será regresar al pasado en donde se imponga por la fuerza o si se tiene que dar una oportunidad a que la diplomacia y que sobre todo el multilateralismo pueda y seguir haciendo su trabajo. En este caso, concluyo diciéndote que los Estados Unidos han dejado una impronta muy clara. No creen en ese sistema internacional, creen en regresar nuevamente a esta imposición directa, a la realpolitik y sin más al realismo político. Lo otro y lo último, estábamos hablando aquí del timing, el momento, la oportunidad y la serie en que estaban los distintos actores internacionales posicionados en el tablero respecto a que este era el momento y la coyuntura correcta para actuar así, sin que se produzcan reacciones de los aliados de Irán, de Rusia, de China misma. ¿Cómo interpretar eso?
¿Por qué ahora? Porque Irán está más solo que nunca, porque se demostró que no va a haber una guerra mundial si es que los actores, las potencias mundiales no intervienen. Rusia no puede, no quiere, con todo el conflicto que tiene con Ucrania, ayudar militarmente en este momento a Irán. No lo pudo hacer cuando cayó Bashar al-Assad y no lo han podido hacer tampoco para salvar a sus proxies, a Hezbollah, a Hamas o a los Houthis al sur de Yemen. China no le interesa y no quiere sacrificar todo su crecimiento económico a cambio de salvar a Irán. Entonces, ¿quién le quedó? Le quedó un poco de retórica sudamericana de gobiernos como el de Cuba, como el de Venezuela, como el de Nicaragua, que no pueden hacer nada más que eso, dar un discurso político sin saliva. ¿Quiénes la apoyaron? El régimen de Kim en Corea del Norte. Entonces sí, Irán hoy está más solo que nunca. Y el timing también viene de la mano con que a la interior, Irán, el régimen de los ayatolás, están atravesando una crisis económica muy severa, fruto de todas las imposiciones de la comunidad internacional, de estas sanciones, y al interior de nuevas generaciones que no quieren vivir en este régimen tan conservador. Entonces se demuestra que este país, por mucho que sea una potencia regional, que sean más de 92 millones de personas las que vivan ahí, muchos de sus propios vecinos árabes no lo ven con malos ojos el tener a un Irán que se ha disminuido en la medida en la que ellos puedan seguir y siendo los actores regionales de mayor importancia en esa región. Gracias, doctor Esteban Santos, por enriquecer esta discusión. Y vuelvo a la pregunta que dejé planteada a Fernando Guayo. Decía que para quienes creen, y algún rato así me pareció también a mí, que Trump es más temperamento que cálculo, esto ha demostrado que estamos equivocados, que posiblemente él extrovierta sus ideas con excesiva vehemencia, pero no con falta de planificación. Es astuto, sagaz, estratega, lo fue en el primer gobierno, lo es en la actualidad, apremiado más aún por todo lo que está sucediendo, es inteligente. Él leyó claramente lo que pensaban los líderes en el mundo. Los líderes dijeron que la teocracia de Irán no puede tener bomba nuclear. Ahora algunos lo cuestionan, como el caso de Macron en Francia, pero él tomó las palabras del inicio: no pueden tener una bomba, y por eso actuó en base a su decisión. Si se quiere, es un hombre impositivo, a no dudarlo, y él, amparado en que la Constitución le da la posibilidad de que ante el peligro inminente no se puede permitir el tiempo que pueda tomar un Congreso para decidir si aprueba o no un ataque, él sencillamente tomó la decisión, jugándose políticamente todo lo que a futuro puede pasar, incluso en las intermedias, que es a lo que más apuntan siempre, mantener el liderazgo en el Senado y en la Cámara de Representantes, que lo tienen actualmente. ¿Qué más? 13% de los demócratas apoyaron en cierta manera la acción. ¿Por qué razón? Hablamos de un orden internacional. ¿El orden internacional acaso Trump lo puso en crisis o ya estaba en crisis? Europa profundamente débil. Por ejemplo, tomemos el caso, bien citado del presidente de Francia, Macron. Criticó la invasión de Ucrania, después cuando fue a Moscú regresó, llegó con otra idea que fue profundamente criticado, porque dijeron, bueno, cambiaste de opinión ahora. Esa es la posición de Europa. Una Europa, vimos a un Pedro Sánchez mentir sobre el 5% de aporte a la OTAN. Trump logra hacer que Europa ponga dinero todos por igual para su propia defensa. Ellos eran los que creían que podían solucionar los problemas del mundo diplomáticamente cuando no pueden, con una guerra en la frontera de ellos, de la Unión Europea, provocar en cierto por las promesas de expansión de ellos mismos. Entonces yo digo, el orden no estaba mundial, no estaba para que solo sea algo diplomático o con solo reuniones y aplazar las cosas. No, Trump lo que está haciendo es imponerse, fue una operación quirúrgica y puntual, y lo curioso es que él queda como el que pone orden en la región, porque los dos se supeditan a su acuerdo de paz. Ahora veamos qué tanto cuenta el siguiente factor. Antes una breve precisión cuando se refiere a que Pedro Sánchez mintió en España, fue a que dijo que la OTAN le había autorizado destinar solo 2.5% del Producto Interno Bruto a defensa, y realmente la cifra que le admitieron o negociaron fue 3.2 o 3.5. Trump le exige a todos sus socios poner 5% de su Producto Interno Bruto para defensa y no ser los Estados Unidos quienes están destinando gran parte de su presupuesto, cerca de 940 mil millones de dólares al año, cuando el país que más pone en Europa, que yo creí que era Gran Bretaña, que era Francia, está por los 35 mil millones de dólares al año apenas.
Claro, ese es nada menos que un presupuesto de un año para el Ecuador, por ese caso. María Clara. Y como bien se resume en imágenes de Canal 26, solo el poder del avión B-2 Spirit de los Estados Unidos fue capaz de hacer entender a Irán que no podía proseguir con las instalaciones nucleares destinadas a acabar con Israel y atacar a Estados Unidos, aunque ellos lo negaran siempre. La joya de la corona de la aviación estadounidense. Un costoso aparato que parece sacado de una película de Hollywood. Se trata del B-2 Spirit, el bombardero furtivo diseñado para penetrar los sistemas de defensa más sofisticados del planeta. Capaz de atravesar el espacio aéreo enemigo sin ser detectado por radar, el B-2 es el único avión en el mundo capaz de lanzar bombas convencionales y nucleares desde gran altitud con precisión quirúrgica. Su principal ventaja, la invisibilidad. Fue utilizado por primera vez durante la Guerra de Kosovo en 1999. Posteriormente, este bombardero fue desplegado en la mayoría de los conflictos en los que Estados Unidos ha participado, como Libia, Irak o Afganistán. Más allá de su diseño futurista, lo que hace al B-2 especialmente temido es su capacidad para transportar bombas capaces de destruir búnkers subterráneos, como la GBU-57 de 13 toneladas que puede alcanzar instalaciones de hasta 60 metros bajo tierra, incluso las del programa nuclear iraní en Fordo. Cuando volvamos, partiendo de esto, preguntaré a mis panelistas, ¿lo determinante fue el poder bélico de los Estados Unidos? ¿El tener esa arma única? Ese tipo de bombas capaces de perforar 120, 150 metros en tierra. Además, María Clara. En el siguiente bloque recordaremos la forma en que el primer ministro de Israel se refirió a Estados Unidos como aliado y lo que nos anticipó aquí la semana pasada también el cónsul honorario de Israel en Guayaquil. La firmeza y visión de Trump han sentado un precedente respecto a la vía para frenar a un Estado terrorista. Esa política demuestra que las normas vigentes para la convivencia pacífica deben actualizarse, o serán hechos consumados los que rijan el planeta. Estamos de regreso y les recordamos que en los Estados Unidos la señal de Macro Digital Televisión usted la puede ver a través de las aplicaciones Roku y Pluto TV. En ellas se conectan entre 12 y 15 mil hogares para ver nuestro programa. En España también nos puede ver, pero a través de Hispasat en el canal 21. Y tenemos reprise en New York a las 8 de la mañana, en Ecuador a las 7 de la mañana y en España a las 2 de la tarde. Retomando el tema de la noche, el primer ministro de Israel, en términos contundentes, ha demostrado su gratitud, más que a los Estados Unidos, al propio Donald Trump. Tenemos imágenes de la BBC. El presidente Trump lidera con fiereza el mundo libre. Es un gran amigo de Israel como nadie antes que él. En mi nombre y en el del pueblo israelí, en nombre de todo el pueblo judío, le agradezco de todo corazón. Y con esto vuelvo al tema planteado. Fernando Guayo, lo que definió esto fue el poder bélico de los Estados Unidos, esa arma particular que tiene. Y lo otro no es que no contó, pero es secundario, que la coyuntura, que Rusia, que China, que Europa debilitada, nada. Como ellos tienen superioridad militar y bélica todavía, cosa que no había quedado muy clara, ¡zas! Bueno, también aquí hay que recordar la postura del presidente Donald Trump en su primer mandato y en este por sobre todo. Vino a recuperar el poderío de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Le dedicó todo lo que tenga que ver con recursos y profesionalismo. Para él el centro, la necesidad número uno era esta, de proveer de recursos a las Fuerzas Armadas y por supuesto a la industria armamentista de Estados Unidos. Esa es la demostración. Alguien puede decir, pero ¿cómo en tan poco tiempo? Es que había una línea, un hilo conductor desde su presencia anterior hasta ahora que ha llevado a que pueda usar esto es exclusivamente parte de eso, es parte de su compromiso, ok. De su compromiso total. Ya no es hegemónico Estados Unidos como quizás lo fue en 50, 60 tal vez. ¿Es único en cuanto al poder militar que tiene, aparte de las armas que mostramos? En un mundo donde el discurso quería dar a entender que Estados Unidos estaba en crisis constante, porque recordemos,
vivimos 10 años de muchos activismos, de una ola de todo tipo de causas que buscaban es mostrar que Estados Unidos es débil, está dividido. Teníamos canales internacionales rusos, chinos mostrando una imagen y una retórica de Estados Unidos va a caer, es inminente que se divida, todo tipo de movimientos sociales que decían lo mismo. ¿Qué pasa? Llega Estados Unidos y dice, no solo en esta guerra, en la guerra de Ucrania, Europa le dice, necesito que me mandes por favor unas lanzaderas especiales. De una flotilla de 450 lanzaderas solo mandaron 10 y con esas 10 frenaron a Rusia. Y está el ambiente en empate técnico ahí prácticamente. Entonces es el poder que Estados Unidos tiene, real, que demuestra y dice con unas cuantas aviones B-2, de los cuales de una flotilla completa, porque no mandó la flotilla entera, puedo literalmente bajarme una potencia atómica en ciernes en cuestión de una semana. Mandó 10 de 32, entiendo. Exactamente. Yo solo puedo decir algo adicional. Es que bueno estar aliado del lado correcto. Hace rato, pero más ahora. María Clara. En el siguiente bloque veremos lo que nos dijo Gad Czarniński en nuestro programa. La firmeza y visión de Trump han sentado un precedente respecto a la vía para frenar a un Estado terrorista. Esa política demuestra que las normas vigentes para la convivencia pacífica deben actualizarse o serán hechos consumados los que rijan el planeta. Estamos de regreso y les recordamos que nos encontramos en los estudios 24/7 del canal, y eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, Divinet, Canal 12 y Data MS Televisión, Canal 99. Ahora, retomando el tema de la noche, el cónsul honorario de Israel, Gad Czarniński, fue muy visionario al juzgar por el desenlace que los hechos han tenido respecto a su convicción de que lo sucedido llevaría inevitablemente a la paz. La paz va a llegar cuando uno ve un poquito más lo que está pasando en el Medio Oriente. Israel, con los acuerdos de Abraham, en el gobierno anterior de Trump, llegó a un acuerdo de bilateral, comercial, incluso diplomático con algunos países árabes. Ya se está hablando de que Israel va a normalizar relaciones con Arabia Saudita, con Siria, con Líbano. El terminar con este gobierno en Irán va a ser como, para mí, es una opinión muy personal, va a ser como liberar el corcho de una botella a presión. Y creo que muchos países en la región van a acudir a Israel como los han hecho otros para buscar lo que Israel de verdad sabe hacer: vender tecnología, vender paz, vender esperanza, y creo que estamos muy cerca de llegar a eso. Yo no tenía el mismo optimismo de Gad cuando vino aquí. ¿Lo tienen ustedes y creen que esto puede avanzar hacia otros acuerdos de convivencia pacífico de Israel con los frentes o países que mencionó? Lo que menciona el cónsul Gad Czarniński es correcto. Vimos algo asombroso. Un gobierno sirio puede ser presionado por las circunstancias, puede ser por varios motivos, pero un nuevo gobierno sirio permitir que se intercepten en su espacio aéreo, algo que pudo haberse quedado callado, pero no, emite una especie de respaldo a esta acción de defensa de Israel con los misiles iraníes. Inclusive le bloquean un envío de armas que estaba haciendo Irán a Hezbollah. Que era vía terrestre. Exacto. Sí. Son acciones que se dan, que demuestran y sacan lo que veníamos hablando en los últimos años de guerra en Gaza, que decíamos, esto no es una guerra entre musulmanes y judíos, esto era más complejo y habían países en la región que están de acuerdo en colaborar con Israel en muchas cosas y a su vez en otras. Fernando Guayo, ¿comparte esa visión esperanzadora? Bueno, es muy importante recordar que por los años 90 empiezan ya a firmarse acuerdos entre Jordania e Israel, Egipto e Israel. Arabia Saudita está en conversaciones. Justo lo que ocurrió con Hamas es lo que ha interrumpido lo que podría ser un resultado contundente. Más países están en negociaciones para tener acuerdos entre los dos países. Por eso es que no han reaccionado ahora que ocurrió este ataque de los Estados Unidos a Irán. Recordemos, en otras épocas, si vamos al año 1948, todos se unieron para guerrear contra Israel y desaparecerlo.
fueron al año 67, la famosa Guerra de los 6 días, ahora pues le ha puesto el nombre de los 12 días Donald Trump al actual. Sí. Igualmente se unieron todos para acabar con Israel y en el 73 pensaron que tomándolos de sorpresa iban a dejar de existir. Israel contra todos los árabes. Ahora resulta que Irán no recibió el apoyo prácticamente de ninguno. Quedan preguntas adicionales, pero las dará María Clara Triviño y yo le esperé una última reflexión a nuestros invitados al volver. María Clara. Por supuesto, en el siguiente bloque mis preguntas para nuestros invitados centrales y el comentario final de Carlos Vera. La firmeza y visión de Trump han sentado un precedente respecto a la vía para frenar a un Estado terrorista. Esa política demuestra que las normas vigentes para la convivencia pacífica deben actualizarse o serán hechos consumados los que rijan el planeta. Parte final del programa que concluye con el rito que estableció aquí María Clara Triviño. Gracias, Carlos. Precisamente corresponden mis preguntas para nuestros invitados centrales, recordándoles que deben de ser respondidas en términos de sí o no. Las primeras preguntas son para Fernando Insúa. La primera para usted, el hecho de que Rusia no haya respaldado bélicamente a su aliado Irán demuestra que el país de Putin está muy desgastado y desprestigiado por la guerra con Ucrania, ¿sí o no? Sí. La segunda, la circunstancia a la vez de que otros países árabes de la misma línea de Irán no se hayan unido al ataque contra Israel, sino a través de los llamados proxies, es decir, grupos terroristas. Evidencia en general un debilitamiento momentáneo en ese frente bélico musulmán, ¿sí o no? Sí. La tercera y última. A la luz de los hechos, ¿es una exageración pensar, como se pensó al inicio, que esto podría llevar a desatar la Tercera Guerra Mundial, sí o no? Sí. Ahora las preguntas para Fernando Aguayo. La primera, el desenlace de la guerra Israel-Irán, claramente a favor de Israel, demuestra que Trump, además de un jugador estratégico genial, no solo en lo comercial, sino que también lo es en la geopolítica, ¿sí o no? Sí. La segunda, el papel distante y discreto que tuvo China en este conflicto marca la convicción de que ellos buscan consolidarse como superpotencia, pero ante todo en lo económico, ¿sí o no? Sí. La tercera y última, evidenciada una vez más la inutilidad de la ONU en esta clase de conflictos, ¿le parece a usted urgente una iniciativa para adoptar mecanismos más pragmáticos y menos líricos en cuestiones como las que han sucedido en estos días, sí o no? Totalmente sí. Muchísimas gracias a ambos. Gracias, Carlos. Fernando Aguayo, tú que también trabajas en Miami y tienes un programa de opinión allá. Fernando Insúa, tú con tu vocación internacional. Muchos cubanos y venezolanos residentes en Florida le hicieron a Trump una pregunta pública. ¿Por qué con la misma fuerza, no con las mismas armas, no te empleas contra dos dictaduras iguales y cercanas, Cuba y Venezuela? ¿Cuál puede ser la razón para que no proceda con ese nivel de fuerza, de influencia Trump? Es muy difícil determinar el porqué. Lo que sí está claro es que para los Estados Unidos poco importa Latinoamérica, poco importa nuestro continente. Cuando ocurre en un pequeño país algo, en el Asia, en el África, en Europa, está Estados Unidos. Creo yo que es el principal problema, porque estando como está presente un representante de Cuba, porque es cubano-americano, claro, Marco Rubio, el señor tampoco ya recuerda qué es lo que sucede con Cuba y Venezuela, porque viven otra dinámica. Yo solo con dos palabras quiero decir, cuando uno está en Estados Unidos, tengo amigos muy conocedores de la política americana y dicen que es bien difícil entender la política americana. Ellos que son expertos, uno que pretende aprender algo, te diría que yo no sé absolutamente nada de la política norteamericana. Entre ellos, Agustín Acosta, un brillante periodista. Lo conozco. Que es brillante. Experto y él en temas de aviación, ¿verdad? Y él dice que no sabe nada de la política Agustín americana. Acosta, chico muy joven, de 45 años. Más. Ok. Igual inquietud. Hay una broma en internet que dice, ¿por qué Latinoamérica no provoca la Tercera Guerra Mundial? Dice, porque somos países muy pacíficos y porque no sabemos cómo. Entonces eso influye en lo que pasa con Estados Unidos, que piensa. Son dictaduras que las tienes ahí, no te afectan, las puedes dosificar, le cierras la llave, las tienes bajo control.
Y otro factor clave que lo hemos conversado también en otras discusiones sobre estas dos dictaduras, si no hay grupos de oposición organizados y si su propia población no demuestra que en caso de una intervención americana pueden tomar el poder, no va a pasar nada. También intervienen los propios pueblos. Mil gracias por su análisis fascinante y respuestas esclarecedoras. Aquello me deja muy poco lugar para el comentario y no me refiero en espacio sino en contenido. Solo quiero reiterar lo que hemos venido diciendo a lo largo del programa. Trump le ha demostrado al mundo que los mecanismos para alcanzar la paz son obsoletos o son líricos. Y cuando se está a punto de un peligro inminente nuclear, como hace rato era Irán hasta que llegó a una fase final, lo único que sirve es actuar con contundencia para demostrar que hay una voluntad política de poner freno a un régimen terrorista dictatorial. Felizmente, lo hicieron los Estados Unidos. Y como les dije, felizmente estamos de lados correctos. Nuestro principal aliado es una democracia, es la cultura occidental. De allí el Ecuador tiene que sacar para su micromundo otras lecciones muy importantes. No subestimen a Trump, no confundan su carácter con su genio, su talento con su talante. El presidente de los Estados Unidos es un gran jugador del ajedrez geopolítico mundial y nosotros tenemos que ver cada vez poco a poco en nuestra mínima repercusión en el planeta, cómo hacemos que atraiga máximo interés la circunstancia histórica del Ecuador en este momento, aliado de ese país, demócrata, vinculado a las tendencias preferentes de los republicanos y decidido a frenar también aquí una escalada terrorista aliada con el narcotráfico que significa una amenaza mayor, aunque por ahora no sea nuclear. El programa de esta noche confío en que haya colaborado un poco a descifrar mejor ese mensaje. María Clara. El día de mañana nuestro invitado será el nuevo presidente del Consejo Directivo del IES, el abogado Edgar Lama, y su radical propuesta respecto a poner en orden las cosas empieza por cortar de raíz la corrupción. Por ahora, gracias por su gentil compañía y que pasen buenas noches.